Una nueva semana, muy buena noche, gracias por acompañarnos acá en A la Medida. Es lunes 6 de agosto, siendo las 21 horas con 4 minutos. Sandy, qué honor saludarte. Muchísimas gracias, Julio. Buenas noches para ti. Gracias. Y buen inicio de semana. Igualmente. Gracias a ustedes por siempre continuar y estar sintonizando A la Medida. Hoy tenemos distintos temas, pero sobre todo hablaremos acerca del tema de la tarde, la muerte del exdiputado Manuel Barquín. Correcto, un tema por demás polémico. Sin embargo, creo que en este preciso momento, Sandy, es importante que nuestros televidentes aquí en La Medida conozcan de lo que va a tratar esta emisión. Así es, vamos entonces con los titulares. Bienvenidos. Muerte de un inocente. Manuel Barquín falleció tras pasar más de un año en prisión preventiva, esperando el desarrollo de un largo proceso. Tortura. Barquín es el tercer implicado en casos mediáticos en morir estando en prisión preventiva. La situación vuelve a desatar el debate. ¿Disminuirá la desaparición de mujeres? Con la alerta Isabel Claudina se espera que la búsqueda sea inmediata y no se esperen las 72 horas establecidas. Caso Gerardi a juzgado de mayor riesgo. Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptaron la petición del Ministerio Público. Contra la defraudación aduanera. Autoridades presentarán una política nacional que busca prevenir y combatir el flagelo que afecta a la economía guatemalteca. Maduro acusa al presidente colombiano de atentar en su contra. Juan Manuel Santos respondió y asegura que estaba haciendo cosas mucho más importantes. El exdiputado Manuel Barquín murió en el Hospital Roosevelt esta tarde a causa de una fibrosis pulmonar que le había complicado su estado de salud. El exdiputado Manuel Barquín murió a las 13 horas con 6 minutos en el Hospital Roosevelt, según lo confirmó el ministro de Salud, Carlos Soto. Barquín, quien estaba sindicado en el caso Lavado y Política, murió a causa de una fibrosis pulmonar crónica, un padecimiento que se agravó con una neumonía. El exdiputado había ingresado del preventivo de la zona 18 al Hospital Roosevelt en estado delicado la semana pasada. Según el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, la fibrosis avanzó de gran manera y su salud se deterioró. El fin de semana, en el intensivo de la institución, había sido inducido a un coma y fue necesario colocarle un ventilador para facilitar su respiración. Manuel Barquín, de 64 años, había sido capturado el 31 de marzo del 2017 y enviado a prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias. Según la acusación, Barquín fue parte de una red de lavado de dinero que lideraba Francisco Morales, alias Chico Dólar. Y en ese momento, ¿qué les parece si conocemos un poco acerca de la trayectoria del exdiputado y también un poco acerca de esta situación que lo llevó a su muerte? Manuel de Jesús Barquín Durán, un abogado y político que murió a los 64 años, a tan solo unos días de que pudiera celebrar un año más de vida, una celebración que se hubiera visto empañada. Tenía más de un año de estar procesado y en prisión preventiva, esperando que avanzara el largo proceso. Manuel Barquín empezó su carrera política desde muy joven en su natal Petén. Fue alcalde en 2 ocasiones del municipio de La Libertad. También fue gobernador de Petén durante 3 años. Su trabajo en el Congreso de la República empezó en el 2004. Ganó 3 periodos consecutivos hasta el 2016, siempre representando a Petén. Entre el 2012 y el 2016 perteneció a la Junta Directiva del Congreso. Barquín tiene registrados varios proyectos de ley, entre ellos el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la Ley para la Protección Integral de la Primera Infancia, la Ley del Fomento del Turismo Rural Comunitario y la Ley Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. Barquín había sido hospitalizado por neumonía e infección urinaria. En junio pasado fue trasladado al Hospital Roosevelt. Según la defensa, le habrían administrado algún medicamento contra su voluntad en el centro preventivo para varones de la zona 18.
Una semana después, fue hospitalizado por problemas cardíacos. Según información del Hospital Roosevelt, Barquín fue atendido por el Departamento de Salud Mental. Padecía depresión. Desde ese momento, la defensa solicitó que se revisara su situación para que pudiera ser trasladado a un hospital privado o a su casa por razones humanitarias y de salud. La solicitud de una medida sustitutiva fue negada por la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán. El pasado fin de semana, Manuel Barquín fue inducido a un coma por complicaciones respiratorias, ya que sufría de fibrosis pulmonar crónica. Se encontraba en el área del intensivo del Hospital Roosevelt en condiciones deplorables, según el ministro de Salud, Carlos Soto, cuando finalmente falleció. ¿Qué tema más polémico? Una muerte más dentro de este sistema de justicia penal que estamos llevando. Y sí, vamos a hablar un poco acerca del diputado Manuel Barquín. Recordarán ustedes en casa que él fue vinculado precisamente por el caso lavado y política, como lo denominó el Ministerio Público. Fue capturado en marzo del año 2017 y estaba siendo acusado de asociación ilícita, peculado, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Además, fue ligado a proceso penal y enviado a la ya tan famosa y tristemente célebre prisión preventiva aquí en Guatemala, enviado a juicio en marzo de este año. Y en reiteradas ocasiones su defensa solicitó una medida sustitutiva, 3 veces por cuestiones médicas y la última por cuestiones humanitarias. Estamos viendo una vez más, Sandy, otra víctima de nuestro sistema de justicia. ¿Y sabes qué es lo peor? Y perdona que me adelante con mis comentarios antes de que tú me preguntes algo. Algo que a mí me pareció aberrante durante este día es que hay personas que se alegran de esto. Nadie puede ni debe alegrarse por la muerte de otro ser humano, sea quien sea y esté en la condición en que esté, ¿verdad? Así es. Y hablando entonces acerca de las víctimas de esta situación, porque a la larga son personas que están en proceso, que gozan de la presunción de inocencia, que todavía no se ha indicado si eran culpables o inocentes. Así que 3 personas en este año, entonces las que han perdido la vida, que han estado en proceso, en prisión preventiva, con complicaciones de salud. Y hay que resaltar algo, porque en estos 3 casos los abogados defensores advirtieron del estado de salud y también solicitaban medidas sustitutivas precisamente para que recibieran un tratamiento más adecuado por estas complicaciones. ¿Cómo deja esto al sistema de justicia? Es absolutamente correcto lo que tú estás diciendo, Sandy. De hecho, si sumamos una persona del año pasado, inclusive han sido 4 por 2 casos, este caso de Manuel Barquín y el caso tan famoso ya y célebremente triste también, Ixpisa. Hay cuestiones muy similares en todos los casos. Primero, que eran enfermedades reales, algunos, casi todos los 4 con depresiones muy fuertes, pero parece ser que estamos perdiendo realmente el norte. Es decir, una cosa es querer hacer justicia, pero otra cosa muy importante, lo que tú dijiste hace unos minutos, Sandy, todo sindicado, hasta que no se demuestre lo contrario, pues es presuntamente inocente también, ¿verdad? Y entonces esa legítima defensa, esa presunción de inocencia, no se está respetando con el abuso, porque ya realmente lo hemos hablado en varias ocasiones, el abuso excesivo de la prisión preventiva, ¿verdad? Y lo que está sucediendo es de que se está constituyendo entonces, más que en una prisión preventiva, Sandy, en una condena a muerte. Imagínate, y es que con estos 3 casos prácticamente lo estamos viendo, pero aquí en esta situación, por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones, Julio, que se menciona que la prisión preventiva debería ser una de las últimas medidas que se tendrían que tomar, pero vemos entonces cómo estos casos que llevan tiempo, el caso de Manuel Barquín ya lleva más de 1 año en estar en proceso, muy bueno. Y a pesar de las condiciones de salud que él presentaba, no se le tuvo compasión, si lo queremos ver así. Correcto, aquí estamos hablando de 2 cosas y voy a tratar de desglosarlas, mira, con lo que tú has dicho de una manera también muy puntual en esta noche, como siempre lo haces. Es cierto, primero, lo largo y tardado que es el proceso penal en Guatemala, es decir, supuestamente los tiempos procesales están marcados, ¿no? La audiencia de primera declaración, luego esta fase intermedia donde se hace la investigación, 3 meses, dice el Código Penal y Procesal Penal, y se puede ampliar al doble, es decir, a otros 6 meses. Y después de esto, si se abre la apertura a juicio en una audiencia, pues entonces ya las audiencias necesarias para tener un veredicto.
veredicto, en este caso un fallo judicial, si es culpable o es inocente. Pero aquí pasa tiempo y realmente no llegamos nunca a eso. Es decir, estas personas se quedaron en esa segunda fase del proceso penal y están muriendo sin determinarse si finalmente fueron culpables por lo que se les indicaba o en todo caso no. Y esto es lo que es de alguna manera dramático. Entonces aquí es importante resaltar también la otra parte que tú decías, ni por cuestión de salud, ni por cuestión humanitaria. ¿Qué está pasando con las instituciones? Vamos a poner aquí instituciones responsables, porque a mí en la tarde también me llamaba la atención, Sandy, que todos estaban tirando, como decimos en Guatemala, la chibolita unos con otros, pero todos dijeron, bueno, por la parte más débil, vamos con el sistema penitenciario como responsable. No, en este caso no es el sistema penitenciario. ¿Por qué? Primero hay la culpa. Mira, aquí hay varias instituciones que pueden llegar a tener la culpa. Primero, hay un juez, en este caso una jueza que es la jueza contralora, ella es la que decide sobre todas las cosas, hay que ser bien claros. Pero también está el Ministerio Público, es que el Ministerio Público de alguna manera de entrada, recordemos que esta era la administración anterior del Ministerio Público, prisión preventiva, ¿verdad? Y luego el INASIF fue requerido en varias ocasiones, y es decir, está bien si se les pedía un dictamen médico, pero en algún momento hubieran hecho una alerta realmente bien fuerte, decir, mire, este señor va a morir por esta situación si no se le hospitaliza, porque no puede ser que con tantas evaluaciones no se haya llegado a esa conclusión, Sandy. Claro. Este tema da para hablar mucho y seguiremos de alguna manera seguiremos en el análisis de este tema. Así es, vamos a desglosar en diferentes partes este tema para que usted pues pueda entender ciertas situaciones que engloban esta situación. Así que de momento vamos a hacer pues esa pausa en el tema precisamente para de esta manera retomarlo cuando regresemos del corte. Perfecto, Sandy. Vamos entonces a la pausa, somos a la medida. Y bueno, con este tema, ¿cómo no hablar acerca de las muertes en prisión preventiva específicamente? Y en este caso, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura analizará las acciones a tomar tras la muerte del exdiputado Manuel Barquín, señalado de que no es el único caso donde se abusa de la prisión preventiva, así que veamos detalles de qué cuenta el relator. El presidente contra la tortura, Carlos Solórzano, indicó cuál es el proceso que se seguirá tras la investigación que realizaron en el caso de Manuel Barquín. Las acciones se tomarán de conformidad con el resto de relatores. En principio, no es que le demos el beneficio de la duda a los funcionarios, pero tratamos en primer lugar de hacer las recomendaciones que es lo que deben atender ellos para evitar que a futuro sucedan cosas como estas. Es decir, la denuncia es lo último que hacemos. Podemos denunciar inclusive al Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque no es solo un caso, ni dos, ni tres, pero para hacer este tipo de denuncias nosotros estamos esperando la constitución del Pleno de Relatores, porque la ley manda que las decisiones se toman por consenso, por mayoría, es decir, 3 relatores de 5. Es la estadística de los privados de libertad en prisión preventiva, que al día de hoy está llegando al 55%, y los estándares internacionales son del 40% máximo, es decir, Guatemala es el mayor violador de los derechos humanos en este momento, y tiene el mayor número de privados de libertad en prisión preventiva. Ahora, en cuanto a las muertes, la verdad es que ese es un tema que lo lleva el sistema penitenciario y que si nosotros queremos esa información la solicitamos y nos la dan con nombres y apellidos. Bueno, y esta es otra muerte que se da en la prisión preventiva. La tercera, precisamente, muerte en casos mediáticos de personas que están en esa famosa prisión preventiva. Los defensores de los 3 fallecidos habían pedido no una, sino que varias veces y por varias razones, incluyendo de salud y humanitarias, la libertad de ellos. El abuso de la prisión preventiva se está convirtiendo en Guatemala en una tortura. De hecho, el relator de Naciones Unidas sobre la tortura ya se había pronunciado en este tema desde el año 2009. La prisión preventiva debe ser excepcional y debe ser proporcional. Hay responsabilidad clara del Estado guatemalteco en estas muertes a través del sistema de justicia. Y déjeme leerle lo que decía precisamente el relator de Naciones Unidas contra la tortura. Dice, conlleva el riesgo de interferir directamente en la dignidad humana, pues restringe en gran medida la autonomía individual y pone al detenido en una situación de impotencia. Y, Sandy, yo te digo, pone a muchos privados de libertad en situación de condena a muerte anticipada. Por supuesto, Julio, y es que en realidad si vemos las cosas así, estas personas en proceso, es que yo no me canso de decirlo, la verdad, porque a veces se juzga o se castiga de una forma social a una persona antes de que la ley lo pueda establecer, 1. Y 2,
esté condenado o no esté condenado, el derecho a la salud no se le puede negar a una persona. Mira qué interesante. Vamos, analicémoslo desde el tema de los derechos humanos. Bueno, primero la presunción de inocencia, un derecho que no se respeta en Guatemala. Luego, de alguna manera, el derecho a la vida. Dice la Constitución Política de la República en su artículo 3 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también en el artículo 3, que el derecho a la vida es un derecho humano. No se respeta en Guatemala, pero lo peor es cuando no se respeta institucionalmente, en este caso por el sistema de justicia. Luego tú has dicho algo muy importante, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 101 al 117 de la Constitución nos hablan del derecho a la salud para todos, incluyendo aquellos que están privados de libertad. Otro derecho humano que parece aquí no estarse repitiendo y no estarse respetando, quiero decir. Y además el derecho al debido proceso, consignado en los primeros artículos del 12 al 16, junto con la legítima defensa y la debida, el derecho de inocencia en cuanto a la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en Guatemala parece no existir. Entonces, realmente sí, ¿en qué nos estamos constituyendo, Sandy? Yo me pregunto, Julio, y es pensar de una forma extremista, pero es la realidad. Dime. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que la justicia se dé cuenta, o los órganos encargados de la justicia, de que lo que están haciendo pues es una violación a los derechos humanos? Qué pregunta más profunda. ¿Cuántas personas más? Solo en este año van 3. Aquí es donde yo me pregunto, y perdona, Sandy, perdonen, usuarios de A la Medida, nos miran ustedes todas noche con noche, pero de verdad, ¿y dónde está la institución que debe de velar por los derechos humanos? Aquí no se pronuncia, aquí no está, aquí no hacen nada. Entonces, ¿para qué los tenemos realmente? Me refiero a la Procuraduría de los Derechos Humanos, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, le guste o no le guste a quien le guste. Habrá que ver entonces qué tipo de seguimiento hace, pero imagínate, se habían dado 2 muertes ya. Así es. Los abogados del exdiputado habían anunciado, habían hecho la solicitud en muchas ocasiones y advertido sobre la situación que se podría dar. En este caso no cabe el acompañamiento precisamente de la PDH para darle seguimiento a esta situación, o cómo es. Si tú me pudieras explicar, a lo mejor Sandy, pues nosotros no entendemos cómo funciona. Sabes qué bonito lo que me preguntas. En la Procuraduría de Derechos Humanos hay varias defensorías. En este caso que nos atañe, para no explicar las otras, está la Defensoría del Debido Proceso. La Defensoría del Debido Proceso lo que debe ver precisamente es que no se violenten estas garantías constitucionales. Veíamos al Procurador de los Derechos Humanos y lo vimos la semana pasada, como en un caso sí se pronunció por 80 días de prisión preventiva. Pero aquí estamos hablando ya no de 80 días, no estamos hablando de un proceso que no camina de años, pues, porque estamos 2017, 2018, y así hay otros muchos de casos. La importancia de esto que pregunta Sandy, guatemalteco, es que cualquiera en cualquier momento puede caer privado de libertad hasta por un accidente de tránsito, que parece algo tan simple. Y si esto pasa con estos casos mediáticos, con personas que han sido funcionarios públicos, imagínese usted qué pasaría con cualquier ciudadano guatemalteco. Sería peor en todo caso. No me lo quisiera imaginar, la verdad. Qué complicado. Julio, repercusiones a nivel internacional nos pueden traer estos casos. Correcto, Sandy. Estamos seguramente a punto de ser sancionados una vez más por, primero, a través de las leyes, como la Comisión Americana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente, por el irrespeto continuo de la necedad de la no aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas. Yo diría que si vamos a estar así, mejor las quitemos del Código Penal, porque no se utilizan. Ya no en una, sino que en reiteradas ocasiones, Sandy, los relatores distintos de Naciones Unidas contra la tortura nos están diciendo claramente: ustedes, Estado guatemalteco, no están cumpliendo a través de su sistema de justicia con ser justos, es decir, no cumplen con la Convención de Palermo, no cumplen con las garantías que tú has mencionado. Entonces aquí realmente resulta ser que el castigo viene aplicado antes de que se tenga un fallo judicial, es decir, si eres culpable o eres inocente, porque aunque no mueras en prisión preventiva, que es un caso extremo como el que estamos viendo en esta noche, pasas ¿cuánto? 1 o 2 años privado de libertad y de pronto después te dicen: mire, ¿sabe qué? El veredicto, el fallo es inocente. ¿Y quién después repara ese daño, Sandy? Definitivamente nadie. Aquí, ¿cómo procede el tema de una denuncia internacional? ¿Es la familia? ¿Es un órgano específico el que lo tiene que realizar? ¿Cómo es el procedimiento?
Mira, es una pregunta muy oportuna. Hay que agotar todos los medios de investigación y todos los recursos que se puedan aquí en nuestro país. Eso es lo que manda la ley. Y luego, agotados todos esos recursos legales en Guatemala, la familia, porque si hace instancias de la familia, ya pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguramente ahí es donde vamos a ser sancionados. ¿Sabe qué es lo peor, Sandy y estimado guatemalteco? Que después usted, Sandy y yo, sus hijos, vamos a tener que pagar esos resarcimientos a los cuales siempre somos condenados y que no son baratos. Estamos hablando de $1 millón, 1.7 millones de dólares, porque así han sido estos resarcimientos. Pero antes de y con esto concluyo, Sandy, antes del tema económico, que es duro, la vida. Y no se supone que respetamos la vida, pues. La dignidad humana, imagínate también, así que vamos a darle seguimiento porque este caso en realidad ha venido a poner sobre la mesa nuevamente estas falencias que se tienen entonces en los procesos y en el sistema de justicia. Y sobre todo con lo que tú iniciabas, Julio, cuando tocamos este tema precisamente del respeto al dolor ajeno, por favor, hay que ser prudentes. Yo creo que a nadie nos gustaría que en estos momentos, cuando se está viviendo mucho dolor por parte de la familia, porque obviamente imagínense usted que se muera su papá, su hermano, algún familiar, en realidad es muy duro para todavía tener que enfrentar entonces todos estos comentarios negativos que se vierten en redes sociales. Hay que tener responsabilidad y respeto ante todo. Así que vamos a continuar con este tema otro día, así que usted siga con nosotros, pero ahora conoceremos otras noticias. Y en otro tema, Carlos Bielman, exministro de Gobernación entre el 2004 y el 2007, comentó parte de las actividades que realiza en la actualidad. Conozca entonces a qué se dedica, qué está haciendo. Veamos. El exministro de Gobernación en el gobierno de Óscar Berché, Carlos Bielman, confirmó que radica en el país desde hace más de 14 meses tras el fallo del Tribunal Español, el cual lo declaró absuelto en el caso de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2006. Yo he estado trabajando, dedicado a mi familia, dedicado a los amigos y a los negocios a los que he trabajado toda mi vida y he participado en algunas actividades del sector empresarial ligadas a Cámara de Industria. Aquí he estado todo el tiempo, sí, no entiendo por qué algunos medios, inclusive de prensa libre, decía que yo vivía en España todavía. Tengo 1 año, 4 meses de estar aquí. Carlos Bielman confirmó que no le interesa participar en la política nuevamente, ya que dedica su vida a la familia y sus negocios personales. Bueno, las informaciones puntuales seguirán esta noche acá en A la Medida. Siempre agradecemos que esté en sintonía. Pero, Sandy, ¿ahora qué viene? Bueno, cuando regresemos de la pausa le hablaremos acerca de los tiempos que se esperan precisamente para localizar a una persona, a una mujer desaparecida, cuánto tiempo era y ahora cómo se va a facilitar esta situación. Vamos a estar analizando ese tema, así que por favor no nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que de ahora en adelante la búsqueda de mujeres será de forma inmediata. Ya no se tendrán que esperar las 72 horas establecidas. Cuando mataban mujeres en Guatemala, guardé silencio y no protesté, porque a mí no me afectaba. Cuando mataron una de las mías, era demasiado tarde para guardar silencio y protestar. Así se expresó Jorge Velázquez, padre de Claudina Velázquez, desaparecida y asesinada en 2001. Reuní las pruebas. Lo que pude hacer es denunciarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo dije, no me van a poner atención. Hasta el día de hoy me han apoyado. Enviaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la primera sentencia por femicidio por mi hija. Pero mi hija, si la hubieran buscado desde el comienzo, estuviera viva. Si hubieran buscado a Claudina, ella estuviera viva. Y así se expresó Rosa Vélez, madre de Isabel Vélez Franco, que también desapareció en 2005 y fue encontrada sin vida meses después. Su madre recuerda cómo se armó de valor y elevó la denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió una sentencia en contra del Estado de Guatemala y ordenó mejorar los mecanismos de búsqueda. Este día se conmemora a ambas víctimas con la creación de la alerta con su nombre, Isabel Claudina, y la entrega de sus retratos pintados a mano para honrar su memoria. Después de tantos años,
Obviamente el corazón de un padre, el corazón de una madre se conmueve, porque cuando le arrancan a una hija, a uno, definitivamente le quitan parte de su vida y le arrancan parte de su corazón. A mi hija, a mis 2 hijos, me han costado mucho. No dinero, me han costado tantos sueños, esfuerzos, para que vengan desgracia, le quiten la vida. Y está vivo, está libre, tiene dinero. ¿Por qué? ¿Y el dinero vale más que la vida, pues? No. Ante esto, las autoridades, luego de la creación de la Ley de Búsqueda Inmediata, lanzaron oficialmente el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas para su localización y resguardo pronto, y así evitar que sean víctimas de otros delitos. Este mecanismo permite su pronta localización y resguardo para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de vejámenes, incluso perder la vida. Según los datos del Ministerio Público, día con día desaparecen 4 mujeres en el país. Durante el 2016, el Ministerio Público registró 503 reportes de mujeres desaparecidas. En el 2017 se recibieron 536 y del 1 de enero a mayo del 2018 llevamos 274 mujeres desaparecidas. Si sumamos esta cantidad a las niñas desaparecidas, anualmente estamos hablando de un promedio de 4 mujeres desaparecidas diariamente en nuestro país. La alerta entra en vigencia a partir de este día. La alerta Isabel Claudina busca agilizar la localización de las mujeres desaparecidas. Bueno, y esto es sumamente necesario aquí en Guatemala. Esta alerta se originó por los casos de desaparición de Isabel Belis Franco y de Claudina Isabel Velázquez Zárate. La búsqueda iniciará en el preciso momento en que se presenten los familiares a interponer la denuncia, tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ministerio Público, o a través de la denuncia telefónica en los teléfonos 110 o 1572. Esta alerta va a funcionar similar a las alertas Alba Kenneth que se utiliza para los menores de edad y denunciar una desaparición. Esto de alguna manera va a ser muy importante porque va a permitir quizá localizar a las mujeres desaparecidas. Es que no es posible. Sandy, ¿sabes cómo funcionaba esta situación en Guatemala en un inicio? Tenían que pasar 72 horas, 3 días, Sandy, 3 días. ¿Qué no se hace en 3 días? Ay, en 3 días te matan 1 y 2 veces y 3, es un decir, no es demasiado tiempo. Luego, posteriormente, en el caso específico de Claudina Isabel Velázquez Zárate, los padres se presentaron hace ya más de 10 años cuando esto sucedió a la Policía Nacional Civil por la desaparición de su hija, que les avisaron los amigos que estaba en peligro. Fueron y dijeron no, porque no han pasado 24 horas. Afortunadamente esto ha cambiado, porque también ya no puede seguir pasando que desaparezcan nuestros niños, en este caso la alerta Alba Kenneth, y que desaparezcan las mujeres y que parezca que al Estado no le interesa, pues. Y es que en realidad aquí vemos entonces, afortunadamente, cómo se va avanzando en este tema, Julio, porque cuántas mujeres no son secuestradas, no son llevadas por incluso familiares, novios, en realidad por muchas personas que se ven involucradas entonces en quererle hacer daño a una mujer, ya sea con fines de abusos, con fines de algún tipo de situaciones de tortura. Correcto. O bien incluso quitarle la vida. Correcto, Sandy. Básicamente eso es, y por eso en estas imágenes que presentaba la medida, me agradó ver que está la fiscal general, el procurador general de la Nación. Me imagino que habrán personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Policía Nacional Civil y de estas instancias, porque es necesario que el Estado guatemalteco responda de forma inmediata. Cuando alguien desaparece y tú vas a presentar una denuncia, yo digo que serán muy pocos los casos que alguien lo hace por una broma, realmente son emergencias reales. Y lamentablemente, Sandy, en estos 2 casos paradigmáticos que se nos están presentando, pues la inoperancia, es decir, la ineficacia que se tenía antes para responder a este tipo de denuncias, le causaron la muerte a 2 guatemaltecas. El caso que yo conozco en su momento, porque me tocó conocerlo directamente, el de Claudina Isabel Velázquez Zárate, para empezar era una estudiante brillante de Derecho, imagínate tú, y a sus 19 años pues muere. La pregunta, Sandy, es ¿cuántas mujeres más estarán desaparecidas? ¿Cuántas mujeres han muerto en la misma circunstancia? Tú lo dijiste muy bien, este es un primer paso.
Por supuesto, Julio. Y es que si lo vemos, entonces ahora se está dando cierto repunte también en los secuestros. Si te has dado cuenta, especialmente las mujeres se cometen delitos con mucha hazaña, diferentes situaciones que se están registrando. Pero vemos entonces cómo poco a poco van mutando los delitos. Porque bien, hace más de 10 años también se tenía un incremento en los secuestros. Ahora, al parecer, las estructuras nuevamente están volteando a ver ese delito. O sea, ¿qué más oportuno que en este tiempo que se tome este tipo de decisiones? Un fenómeno criminológico realmente muy interesante, porque el secuestro había empezado a desaparecer, pero ahora se está retomando. Y al final de cuentas el secuestro va amarrado a violencia contra la mujer en el menor de los casos, o a femicidios, que son cosas muy dramáticas, porque tú lo planteabas de buena manera. Es que no es solo la desaparición y la muerte, sino cómo es esa muerte. Generalmente es una muerte muy cruel, con mucha hazaña y con mucho odio hacia la mujer. Julio, para finalizar este tema, quisiera que tú me indicaras de qué va a depender que se tengan los resultados esperados con este tipo de... Excelente. Para ser muy breve en la respuesta a tu pregunta, dependerá de la coordinación efectiva que haya entre todas estas instancias, que si se recibe una denuncia por el MP, por la policía, por la PDH o la PGN, se pongan ellos de acuerdo para actuar de una manera inmediata y se pueda investigar y localizar realmente a las personas que cometen los hechos delictivos. Gracias, Julio. Y bueno, con esto finalizamos el tema, pero ahora es momento de conocer otras noticias. Y bueno, en las noticias judiciales, los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvieron con lugar una petición del Ministerio Público, esto en el caso Gerardi, para que pase a manos de un juzgado de mayor riesgo. En la petición, la Fiscalía indicó que existen riesgos para las personas involucradas en el caso Gerardi. En esa carpeta judicial se investigó el crimen de Monseñor Juan José Gerardi, asesinado en abril de 1998. Los magistrados analizaron la petición y resolvieron que el expediente pasa al juzgado de mayor riesgo D, a cargo de Erika Lorena Ifán. Actualmente el proceso estaba en el juzgado noveno de primera instancia, a cargo de Silvia Morales. Cualquier requerimiento en la investigación, la Fiscalía ahora lo pedirá a la jueza Erika Lorena Ifán. Por el asesinato de Monseñor Gerardi fueron condenados el coronel Byron Lima Estrada y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, además el sacerdote Mario Orantes. Sandy, definitivamente acá en A la Medida va a seguir el curso de las noticias. Por supuesto, pero ahora es momento de hacer una pausa. Regresamos con las noticias internacionales. De esta jornada. En septiembre próximo, las autoridades de gobierno presentarán la política contra la defraudación aduanera 2018-2028. El ministro de Economía, Cisclo Valladares, informó que en la reunión del Consejo de Ministros de este lunes fue aprobada la Política Nacional de Prevención y Combate a la Defraudación Aduanera. El funcionario explicó que es un trabajo interinstitucional que tiene por finalidad combatir ese flagelo que afecta a la economía guatemalteca. Que se ha tomado una determinación en el Consejo de Ministros el día de hoy para coordinar el combate multiinstitucional contra un flagelo que afecta gravemente a Guatemala y que afecta a la economía guatemalteca. Se ha decidido aprobar la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, formulada por el Ministerio de Gobernación a propuesta del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y el Contrabando Aduanero. Es importante mencionar que la Superintendencia de Administración Tributaria es el ente rector de esta política y que se estará haciendo en el mes de septiembre un lanzamiento ya de la política para darla a conocer a la población. Datos estadísticos compartidos por el ministro de Economía señalan que se ha incautado mercadería de contrabando valorada en más de 18 millones de quetzales. Que lo que se ha incautado de producto contrabandeado este año asciende aproximadamente a 18 millones de quetzales, pero más que la pérdida de pérdida fiscal. Más que la pérdida fiscal que se tiene, pues obviamente impacta fuertemente a las empresas que compiten y que se sitúan legalmente en Guatemala, que compiten lealmente y que sí pagan sus impuestos, obviamente.
Valladares comentó que el ente rector de la política contra la defraudación será la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Y hablemos un poco del censo de población y vivienda. Casi la mitad de los guatemaltecos ha sido ya censados. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística brindaron detalles del avance censal en su tercera semana. A nivel nacional llevamos un 48.7% de cobertura, es decir, ya estamos cerca de alcanzar la mitad de la recopilación de la información, lo cual implica que en los días que faltan pues estaremos avanzando en cada uno de los departamentos con los porcentajes de cobertura esperados. No obstante, en las zonas residenciales de la ciudad capital, los censistas han tenido obstáculos para ingresar, por lo que las alcaldías auxiliares apoyarán para gestionar el ingreso de los recolectores de datos. Hemos llegado pues a una tarea en conjunto. Aquí están los alcaldes auxiliares y especialmente en las zonas donde hay condominios y edificios hemos encontrado una manera en la que coordinamos esfuerzos para poder llegar a estos condominios y a estos edificios y tener los resultados que se esperan para que no tengamos subregistro. La posibilidad de un subregistro en la ciudad de Guatemala nos preocupa, porque la ciudad de Guatemala tiene que tener esos números de manera ordenada, los números reales, de la manera en la que podamos tener una mejor administración de lo que está sobre el territorio. Si en su lugar de residencia ya censaron pero no pasaron a su casa, las autoridades piden que llame al número telefónico 1514 para que el censista regrese a tomar sus datos. Recuerde que estos son valiosos para que su familia forme parte de la estadística oficial de personas en Guatemala.